Muy bien, ahí estamos. Ok, bien. Les doy la bienvenida a esta nueva charla de U Economía. Em, yo soy Oscar Landerreche, soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, del Departamento de Economía. Soy el director del área de U Economía. U Economía es el área de educación continua digamos, del Departamento de Economía, o sea, básicamente el área que imparte diplomas y cursos, digamos, que a veces están asociados a las maestrías, a veces no. También tengo otro sombrero como director de la maestría en políticas públicas de la Universidad de Chile, pero bueno, hoy estamos como director de U Economía. Em, quiero comentarles que nosotros en el área de U Economía tenemos dos diplomas que están directamente asociados a los temas bueno, al tema que vamos a tratar hoy, pero también a los temas que tratan algunas de nuestras invitadas en su profesión, digamos, a lo que se dedican. Nosotros tenemos un diploma en economía para la empresa, digamos, orientado hacia el tema de brechas de género y desigualdad. Lo dirigen el profesor Fabián Duarte, que está aquí, que lo voy a presentar en un segundo, junto con la profesora Valentina Paredes, digamos, y nuestro objetivo con ese diploma es entregarles a las empresas herramientas para lidiar con este desafío, ¿no? Que, como nos van a contar las personas que tenemos invitadas, no es, es un desafío que a veces no es tan simple de resolver, ¿no es cierto? Es trabajoso, ¿no? No es llegar y desearlo nomás, no es una pura declaración de intenciones. A veces hay que tener políticas muy específicas para poder conseguir romper o bien los techos de cristal o generar más igualdad en general en términos de las brechas de género u otras brechas que también tienen las empresas chilenas, ¿no? Pero también al mismo tiempo aprovecho para hablar de que tenemos otro diploma en economía para la empresa orientado hacia el cambio climático, básicamente los aspectos económicos y financieros del cambio climático. El diploma de brechas empieza, por si acaso, este próximo 17 de agosto. Si alguien está interesado, ya sea en asistir a él o en enviar personas a ese diploma, pueden hablar con nuestro ejecutivo y la gente que atiende nuestra unidad. Y el diploma en economía para la empresa de cambio climático empieza el 3 de agosto, así que todavía estamos a tiempo para ello. Si alguien está interesado digamos, vitrinear un poco, mientras estén hablando las invitadas y el invitado, yo bueno, que va a ser invitado Fabián, pero mientras estén hablando los panelistas, voy a compartirles los vínculos en el chat para que ustedes puedan ver y mirar el programa y las distintas partes que tienen, ya, para que puedan vitrinear un poco. Déjenme presentar a nuestras dos invitadas. Digamos, el día de hoy tenemos a Marcela Zulantay. Hola Marcela, a ver si me puedes hablar para estar seguro de que suena Bien, bien. Hola, bien, ya, ahí, profe. ahí- ahí estamos, bien. Marcela Zulantay es agrónoma, ¿no es cierto? Creo que de la Universidad de Chile, Marcela, que eso Sí, es eso es sí. una de tus grandes virtudes. Muy bien. Agrónoma de la Universidad de Chile. Ella lidera el programa Más Mujer del Ministerio de Energía del año 2016, ¿no? Que promueve la inserción de más mujeres en el sector energético. Yo puedo entender, alguna gente dice, ¿por qué en el sector energético? O sea, ¿qué tiene de especial? Bueno, la realidad es que en los sectores industriales, yo conozco el de la minería, digamos, en los sectores industriales las brechas de género son grandes, digamos, son, por así decirlo, mayores que en los sectores, por así decirlo, de servicio, financiero. Financiero no, a financiero hay brechas de género bien importantes, pero el sector de comercio, etcétera. Así que se puede entender de dónde viene eso. Tanto que esta iniciativa ha sido reconocida internacionalmente, ¿ya? Y el modelo de gestión que ha estado liderando Marcela Zulantay de esta iniciativa se está empezando a replicar en otros sectores que también tienen poca presencia femenina. Ahí ella nos va a poder contar un montón. Bienvenida, Marcela, ¿ya? La segunda invitada es Trinidad Castro. La Trinidad, si me puedes hablar para estar seguro que te escucho. Ahí voy. Hola, Oscar. Buenos días, Hola. buenos días a todos. Ya pues, Trinidad Castro es la directora ejecutiva del World Energy Council Chile, que es una plataforma de diálogo entre líderes de alto nivel del ámbito público, privado y académico, donde se busca abordar los temas más estratégicos del mundo energético.
este es un área súper importante, digamos, los que hemos estado estudiando las opciones estratégicas de Chile para el futuro, sabemos que aquí hay una oportunidad gigantesca para Chile. Mi visión es que estamos un poquito atrás, digamos, para lo que debiéramos. Ahí podemos hablar un poco de eso. Y yo entiendo que Trinidad, tú eres ingeniero comercial, como Sí, nosotros, sí, sí. efectivamente, y es diplomada en políticas públicas de la Universidad Católica. Nadie es perfecto, Trini. ¿Ah? Lo lamento, pero... tiene una gran experiencia gerencial eh, en el mundo de la ONG, y fue durante 11 años gerente general de la Fundación Alter Ego y Trabajo, y también de la Fundación San José. Así que tiene una gran experiencia en el mundo de las organizaciones no gubernamentales y en el mundo de la responsabilidad social empresarial, por sobre todo. Y finalmente tengo a mi colega Fabián Duarte. Fabián, ¿me puedes hablar para estar seguro que te escucho? Hola, 1, 2, 3, Ah, probando. un, dos, tres, probando. Excelente. Transmitiendo desde Pyongyang. Claro. Fabián Duarte. Fabián es colega mío y amigo ahí del Departamento de Economía. Él es ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile y doctor en economía de Yale. ¿Estoy bien o no? ¿Me acuerdo? Sí, Yale, correcto. Así que, y además Fabián es un académico que desde que estaba en el departamento ha estado como impulsando áreas que o bien no teníamos completamente desarrolladas, digamos, a pesar de que eran importantes, o que son relativamente nuevas. Por ejemplo, Fabián es el experto del Departamento de Economía en un tema que no vamos a hablar hoy, Fabián, que es el tema de economía de la salud, ¿no? Pero es nuestro principal experto en el área de economía de la salud, que es tremendo, con una población que envejece, súper importante, ¿no? Se ha metido en los temas de brechas de género muy específicamente, ¿no? Él ha impulsado, junto con la profesora Valentina Paredes, que es la que codirige el diploma, cursos para abordar como más seriamente el tema de brechas de género en el pregrado, en diploma, etcétera, y bueno, dirige el diploma con nosotros. Así que, bueno, muchas gracias a los tres por participar. Lo que les propongo es lo siguiente: la pregunta que hacíamos para motivar la sesión era cómo vamos, digamos, con el tema de los techos de cristal, ¿no? En los dos ámbitos, ¿no? En el mundo privado y en el mundo público, ¿no? Porque uno, bueno, por un lado uno tiene la percepción de que existen estos techos, claramente, pero también uno siempre tiene como la tentación de quedarse con las narrativas de hace años, ¿no? Quizá han cambiado las cosas en los últimos 10, 15 años, y sería interesante ver dónde han cambiado y dónde no, porque así uno puede aprender de buenas experiencias, malas, fracasos, éxitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo les propongo que nos demos una vuelta por ustedes tres, ¿no es cierto? En que durante unos 5 o 10 minutos ustedes simplemente intenten responder la pregunta, digamos, desde su perspectiva, por lo que ustedes saben, cómo vamos, digamos, ¿ah? ¿Cómo va la cosa? Hemos logrado avanzar, no hemos logrado, vamos más rápido, vamos más lento de lo que debiéramos, y qué sabemos y qué no sabemos respecto de cómo romper o no estas brechas no, los techos de cristal, básicamente, que es el tema central. Entonces, les propongo que partamos por Marcela. Marcela, 5 o 10 minutos máximo, cada uno de ustedes, y después, perdón, y después voy a abrir a preguntas de los asistentes, de los participantes, y les pido el siguiente protocolo. Escriban las preguntas que les vayan surgiendo, los comentarios, en el chat, ¿ya? Ya sea que vayan dirigidos a alguien o en general, y yo después como que los ordeno y les pregunto a ellos. ¿Les parece? Así que siéntanse por favor libres de ir escribiendo los comentarios en el chat, y yo los transmito después. Marcela, después Trinidad y después Fabián. ¿Ah? Dale, Marcela. Gracias por la invitación. Voy a permitirme hacer un pequeño preámbulo para los auditores que no conocen lo que es el techo de cristal y algunas metáforas que circunscriben este tema. No tengo la capacidad de oratoria académica, así que me hice un punteo acá. Lo voy a leer y después seguramente las preguntas van a profundizar los auditores. Existen varias metáforas para representar la situación de las mujeres en el contexto mundial. Han sido progresivas en el tiempo, han ido evolucionando, y desde donde yo me paro, esta es mi forma de ver las cosas, ¿ok? La primera metáfora, quizá a mediados del siglo pasado, la metáfora del muro,
que yo la asocio a los derechos de primera generación, a lograr los derechos civiles y políticos que las mujeres no tenían hace unos 100 años atrás, ¿no? Las barreras del siglo pasado, por distintas circunstancias, se fueron abordando paulatinamente, como fue el ingreso de las mujeres al mercado laboral, y esto no fue casuístico, fue por circunstancias del mundo, por crisis económicas globales o las guerras mundiales, y por supuesto, después de trabajar, a la mujer le nació la inquietud, ¿cómo yo trabajo y no voy a tener derecho a voto? Por supuesto, naturalmente vino después el derecho a voto, y esas son básicamente las barreras o los muros, la metáfora del muro que fuimos resolviendo con el tiempo, que todavía existen algunos resabios, ¿ya? Después de eso, ya viene el techo de cristal, que es una metáfora que surgió en los años 80 y que yo la asocio a los derechos de segunda generación, aquellos económicos, ¿cierto? Demandas sociales, demandas culturales, y efectivamente las mujeres en los años 70 empezaron a ingresar a los puestos de liderazgo, pero, ahí hay un pero limitadas en la escala jerárquica. Ahí hay un techo de cristal y se explica la evidencia o la literatura, lo explica por 3 barreras. Las organizacionales, que tienen que ver con las culturas hostiles, culturas corporativas hostiles hacia la inserción de la mujer a este mercado, prejuicios, que tienen que ver con algunos temas cierto culturales, discriminaciones y falta de reconocimiento a la labor de la mujer. Otro tipo de barrera, las interpersonales, relacionadas con los estereotipos de género, el rol que la mujer históricamente ha cumplido, la aceptación de la mujer en el trabajo en este caso, e incluso la exclusión de la mujer de algunos grupos de toma de decisiones o de algunos grupos más cerrados, ¿cierto?, en algunas organizaciones. Y las personales, por supuesto, el conflicto que las mujeres históricamente por un rol cultural han tenido con el desempeño en el hogar o en el trabajo, ese conflicto, esa dualidad, y algunas, se dice por ahí, falta de habilidades sociales y políticas, que tiene que ver con eso. La mujer históricamente ha estado más dentro de la casa que fuera en la sociedad y desarrollando estas habilidades hacia afuera, ¿cierto? El tercero, y saltando el techo de cristal, que aún existen esas barreras, si las pensamos hoy día, aparece el laberinto. La metáfora del laberinto supone que todas esas barreras que vimos antes pueden ser resueltas y pueden ser abordadas, pero a las mujeres aún así se les presentan más obstáculos que los hombres para llegar a posiciones de liderazgo. Y aquí hay un ejemplo súper claro. A pesar que muchas mujeres tienen niveles de formación iguales y de experiencia iguales a muchos hombres, les ha costado muchísimo lograr ascensos en sus carreras. Tienen que hacer un recorrido más largo para llegar a la cima, ¿cierto? Y hoy día, la metáfora que está de moda, y tiene que ver un poco quizás con la pandemia, el precipicio de cristal. Este señala que si bien hoy día las mujeres acceden a puestos directivos, actualmente se les ofrece en áreas con mayores niveles de riesgo, ¿sí? Es decir, tú tienes mayores desafíos, asume esto y vemos cómo te va. Se ha dicho que se asocia esta asunción a los puestos de liderazgo hoy día porque ellas lidiarían mejor con los aspectos socioemocionales de una crisis, sabrían coordinar equipos en crisis de mejor forma que los hombres. Esa es una tesis. La otra es que existiría un solapado, se le llama sexismo hostil, y se les haría difícil triunfar en escenarios adversos. En definitiva, terminando con este preámbulo como de contexto de las metáforas que están dando vuelta, para que las mujeres accedan a puestos de liderazgo, hoy día no se habla del azar, sino que hay transformaciones de 3 tipos que se han ido dando. A nivel organizacional, que algunas las han hecho, otras no, algunos están convencidos, otras no. Los roles sociales y culturales que hoy día tiene la mujer y que van cambiando con los años, con las décadas y con las centurias. Y por supuesto, la propia naturaleza de las mujeres, que se han ido desafiando y han ido cambiando las generaciones conforme avanza la educación. Dicho eso, y respondiendo la pregunta de cuánto hemos avanzado, yo tengo 2 sombreros, coordino un programa que tiene un ámbito público, una dimensión en el sector público, en mi ministerio y sus servicios relacionados, y en el ámbito privado. En el ámbito público, me voy a ir a la última parte nomás, ¿cierto?
El 2020 el Ministerio de la Mujer presentó el cuarto Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres para nuestro país, que es un instrumento mediante el cual el sector público aborda esta materia en sus distintas dimensiones. Y dentro de los compromisos de los ministerios que tributan, quizás a minimizar estas barreras que tiene el techo de cristal, yo voy a nombrar algunas. Uno de los compromisos de los ministerios es aumentar el porcentaje de mujeres en el poder ejecutivo. Si bien materialmente los ministerios van avanzando en esto, me parece central la ley que está en curso, en discusión casi, que fija directorios paritarios de las empresas públicas. No fuimos capaces de hacerlo por sí solos. No entendimos que era un beneficio. Vino una norma atrás de esto a decirnos, oye, equilibren, digamos, los equipos de toma de decisiones. Bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? La cosa normativa. Aumentar en un 60% la participación laboral de las mujeres en el país. También está en discusión aquella ley de sala cuna universal, porque sin las condiciones de entorno para las mujeres, que hoy día quizás son, no sé, el 40, el 50% de jefas de hogar de Chile, si no tienen un entorno, ¿cómo van a salir a desempeñar un trabajo fuera del hogar? Condiciones estructurales que les permitan llegar al mundo laboral. Una tercera, ¿cierto?, es más operacional, aumentar la contratación de mujeres sin discriminación y erradicando toda forma de violencia. Ustedes saben lo que ha pasado en pandemia. ¿Cuánto ha aumentado el índice de violencia familiar en contra de las mujeres? A lo mejor en el público tenemos protocolos de código de conducta, código de ética, canales de denuncia, pero intrahogar eso no pasa. Ahí hay un tema que no es del sector público, es de naturaleza pública. Y ahí tenemos una preocupación. En el ámbito privado, llevamos 6 años trabajando con la industria, con el sector energético, y actualmente estamos en el segundo año de implementación de un plan público-privado, y tenemos una hoja de ruta, un camino que recorrer al año 2030. Hoy día somos 65 empresas, gremios e instituciones que agrupan a cerca de 25.000 trabajadores bajo un plan común, un marco de acción común. Y como dijo el profesor, ¿cierto?, se está replicando este modelo de gestión en el sector de minería hoy día, forestal, otros sectores masculinizados, y lo hemos dado a conocer en Colombia, Ecuador, Honduras, etc. En términos concretos, este plan tiene 10 ejes de acción que permiten también ir derribando estas barreras que hablamos organizacionales, interpersonales, personales, relacionadas con el techo cristal. Y voy a nombrar 3 también de nuevo. Tenemos un eje 3 que habla de trayectoria laboral. ¿Qué le estamos pidiendo a las empresas del sector? ¿Tiene comité de selección? No tiene. Bueno, créelo, pero que sea de buena forma. Un comité que no tenga sesgos, estereotipos, que sea ecuánime a la hora de tomar decisiones, ¿cierto? Que tenga un formato. Revise los sistemas de promoción. ¿Usted tiene sistemas de promoción o no tiene? Bueno, que sean ecuánimes, que sean justos, con la cancha pareja. El eje 4, promoción de liderazgo, ¿cierto? Eso lo va a hablar probablemente Trinidad, que precisamente web lidera un programa de liderazgo de mujeres en el sector energético. El eje 7, violencia de género, capacite al interior de sus empresas y a sus trabajadores sobre lo que son las conductas de violencia de género. Actualice los códigos de éticas y los protocolos para abordar esto. Bueno, ese es el preámbulo. Ahora, ¿cuánto hemos avanzado? Bueno, yo diría que en mi naturaleza personal es más autoflagelante que autocomplaciente. Si no, no podría avanzar mucho. A nivel público, les quiero decir que el primer plan de igualdad fue el año 94. Vamos en el cuarto plan de igualdad en Chile. No sé si alguien lo conoce. Yo les pido que lo lean, porque se han hecho esfuerzos como sector público sistemáticos y progresivos. Año 94, algunas metas del año 94. Establecer una institucionalidad para abordar la igualdad de género. Eso fue el 94, cuando se creó el Ministerio de la Mujer, en 2015. Estamos lentos, reaccionamos muy lento, nos falta velocidad. Yo creo que tenemos la película clara, pero nos falta imprimir ritmo y creer realmente en los cambios y hacerlos en el momento que corresponde. Segundo, incentivar la participación política y social de las mujeres, ¿cierto?, en la dinámica nacional. Solo en la última elección establecimos cuotas parlamentarias para que ingresaran mujeres al Congreso. No lo hicimos antes, desde que llegó la democracia. Tuvimos que hacerlo por una ley nuevamente. Estamos forzando los cambios. Tercera medida del año 94,
promover una imagen socioplural. Todavía no logramos llegar a que se sepa que la diversidad y la inclusión son un beneficio para toda la sociedad. Nos ha costado un mundo el cambio cultural. Yo diría que a nivel público, y luego en los próximos planes vienen otros conceptos que son más modernos. El 2000 se habla de calidad de vida de las mujeres. Bien. El 2010 se habla de corresponsabilidad del hombre con las tareas domésticas. Hemos avanzado, 94, en promover una imagen socioplural. Hemos avanzado en calidad de vida, pensiones para las mujeres y corresponsabilidad familiar al interior de la casa. Eso yo se lo dejo al público. Les pido que también tengan una mirada, no sé si autocomplaciente o autoflagelante, pero esto, aquí somos todos responsables. No es el sector público, es el país en su conjunto. Y a nivel privado, el 2016, este tema de la diversidad y la inclusión en el sector energético no era explícito. Hoy día es explícito, hay un plan común, no había una comunidad de práctica, pero sabíamos lo que se venía. Y ustedes lo saben porque son economistas. El pasado 30 de junio, la OECD presentó las conclusiones del Comité de Gobierno Corporativo. Y de sus 5 mensajes, el tercero hace alusión a la relevancia de incorporar los criterios ESG, es decir, la dimensión ambiental, de gobierno corporativo y social, entre la que se incluye género, diversidad, derechos humanos, etcétera, en las empresas para que los inversores tomen decisiones de inversión. Se está obligando a las empresas a incorporar estas dimensiones en su gestión. Entonces, ¿qué dice este informe? Ahora de hace una semana y media. En adelante, esto es textual, los directorios de las empresas, los directorios, deberán mostrar liderazgo para garantizar que se cuente con medios efectivos de supervisión de riesgos sociales, medioambientales y de gobernanza, estableciendo líneas de responsabilidad y rendición de cuentas métricas. En suma, la OECD va a revisar los principios de gobierno corporativo vigentes y los va a hacer cumplir una vez, ¿cierto?, renovados a los países que suscriben este acuerdo. Desde mi perspectiva, y termino con esto, esos principios y esas exigencias bajarán directo a las empresas. Entonces ya no hay vuelta atrás. Nuevamente, quizás de un carácter normativo, vamos a estar obligados a abordar estas limitantes y barreras del techo de cristal, y me parece que las empresas que no se adapten simplemente no van a sobrevivir en este nuevo escenario. Eso es, profesor. Perfecto, muchas gracias Marcela, muy completo y gracias por esa introducción porque claro, yo daba por sentado que la gente entendía lo del techo de cristal, ¿no? Y no es una terminología que se usa mucho en la retórica. Entiendo que partió en Estados Unidos eso que se habla de eso, ¿no? Partió en Estados Unidos en el... Sí. Sí, pero no es necesariamente obvio que todo el mundo lo conociera. Ya. Ahora, Trini, por favor, 5 o 10 minutos, dale tú. Muchas gracias, Oscar. Primero que todo, saludar a todas las personas que nos están acompañando, a ti primero que a nadie, Oscar, a nuestros invitados y compañeros Marcela y Fabián. Me encanta estar en este lugar. Me encantó tu convicción de defender tu casa de estudios, Oscar, y porque eso es lo que necesitamos hoy día, convicción para defender o para plantear lo que necesitamos. Unos defienden las casas de estudios, otros defendemos otras cosas y diversas cosas que vamos ahí impulsando y promoviendo, ¿cierto? Pero eso es lo que necesitamos, estar seguros, estar convencidos, no tener miedo, ir adelante con nuestro propósito y seguir trabajando sistemáticamente, ¿cierto? Entonces, me encanta también escuchar a Marcela, tuve el honor y el placer de escucharla también durante la mañana, tuvimos una reunión de nuestra mesa Energía Más Mujer, a la cual WEC Chile adhiere desde sus comienzos, y entonces conversamos este y otras temáticas de los avances en los que vamos en nuestro país. Las analogías o imágenes figurativas de la pared, el techo, el laberinto, y hoy día el precipicio de cristal, me parece fascinante poder graficar en una imagen la situación puntual o específica que van viviendo los cambios culturales de los cuales somos parte, ¿cierto? Y también, como Marcela, me anoté algunos puntos de más a menos con respecto a la pregunta. Con respecto a la pregunta de si hemos avanzado o no, en WEC, el World Energy Council, cree que efectivamente hemos avanzado en este desafío, pero que tal como dice Marcela, nos falta imprimir velocidad y nos falta profundizar en las distintas capas.
Decir que estamos igual a lo que estábamos hace 30 años sería una falacia, pero también decir que estamos muy superior también lo sería. Y después de una pandemia tan profunda como la que hemos vivido, una crisis mundial e internacional sin precedentes, muchos de los avances que habíamos tenido fueron, digamos, varios escalones hacia atrás, precisamente por los desafíos y multitarea que tenemos las mujeres, en las cuales, digamos, muchas de nosotros tuvimos que dejar de lado nuestros trabajos para tomar aquella función más referida a la casa, a los niños, etcétera, ¿cierto? Entonces, primero que todo, sí han habido avances, nos falta velocidad a lo largo del mundo, y en particular en Chile, por supuesto. Segundo, decir que en el mundo, nosotros en el World Energy Council tenemos este brief o este wrap-up de lo que ocurre en 80 países a lo largo del mundo. Decir que Chile es un único país que funciona en un universo solitario es una visión bastante infantil. Creemos que Chile está en una condición muy favorable con respecto a muchos otros países y a muchas otras regiones. Si uno se sitúa en África, en Asia, digamos, no es por nivelar hacia abajo, pero es impresionante la diferencia que existe de la inclusión femenina en las diferentes regiones, incluso la forma de diálogo, la forma de participación de las mujeres en otras regiones, aun cuando el mundo cambió, aun cuando estamos en esta era tecnológica, en esta era tan fascinante, tan dinámica y tan rápida, hoy existen millones y millones de mujeres que viven una realidad absolutamente, digamos, parecido a lo que nos imaginaríamos en la prehistoria, digamos, o sea, para nosotros que somos chilenos y que vamos en un avance significativo en estas materias, nos parecería muy extraño, cosas que para mí en el World Energy Council les escucho todos los días. Hombres, digamos, hombres que trabajan en la industria energética en otras regiones de nuestro mundo que no le dirigen la palabra a mujeres, que no le contestan los correos a mujeres. Y eso ocurre hoy en nuestro planeta, en nuestra Tierra, ¿cierto? Entonces tenemos que lograr dinamizar este proceso a lo largo de las nuevas generaciones, de las políticas públicas, y en eso nuestro país está bastante más adelante que muchos otros países, por lo cual tenemos que sentirnos de alguna manera orgullosos. En una columna que escribió una de las miembros del Women in Energy de WEC Chile, en el diario El Mostrador, es una breve propaganda, pero para que lo contextualicemos, Karina Vélez, una participante del Women in Energy WEC Chile, que es embajadora hoy día, escribió una columna que me iluminó en un tercer párrafo de su columna, en que ella hace una reflexión sociológica, digamos, para los historiadores va a ser súper básica, pero a mí me iluminó a pensar este concepto que todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial, muchos de los hombres del sector del hemisferio norte emigraron a los servicios militares, ¿cierto? Y entonces por ahí se abrió una ventana de oportunidad para las mujeres, para estas mujeres que quizás no tenían la preparación técnica, o quizás sí la tenían, o quizás observando a sus maridos habían entendido un poco cómo funcionaba el ferrocarril, cómo funcionaba el sistema energético, cómo funcionaban estas industrias de antaño dominadas por hombres. Y entonces se abre esta ventana de oportunidad para que mujeres tomen los cargos por obligación, o lo que podríamos decir hoy día por normativa, por cuota, por lo que fuera, fueron empujadas a tomar esos cargos y que significaron un aporte invaluable. Para el World Energy Council, la pandemia no es más que eso, una oportunidad gigantesca de incluir diversas miradas. Hoy día que ya tenemos claro que el problema es gigantesco, necesitamos diferentes miradas. Y este 50% de personas que tienen talentos y capacidades distintas de las que han dominado estas industrias altamente masculinizadas, tienen que integrarse para encontrar soluciones distintas. Y es tan simple como eso, no tiene una mayor profundidad, digamos, y de ahí hacia adelante obviamente que esto adquiere distintas capas de profundidad. Lo cuarto que quiero decir, que en el World Energy Council nos concentramos en la industria energética, nos concentramos en el sistema energético, pero estamos convencidos que el sistema energético está en el corazón de la vida de cada una de las personas, y que el sistema energético nos acompaña desde la creación de la humanidad. Las personas somos energía, de la primera transición energética vino desde el descubrimiento del fuego hasta el descubrimiento del carbón, y de ahí sucesivamente a las energías más limpias y más seguras y renovables y todo lo que estamos conociendo hoy día. Y entonces es ahí donde nosotros nos concentramos en este trabajo de incluir más mujeres en un sector altamente masculinizado. En nuestro Chile, los últimos 2 años ha habido una revolución en esta materia, en algún sentido movilizado, por quien me precedió en la exposición. Marcela ha movilizado una especie de movimiento
de despertar de la necesidad de incluir estas nuevas miradas con un modelo y una metodología sistemática en el tiempo, de la cual nosotros como World Energy Council nos sumamos y tomamos parte de ella. Y entonces es ahí donde nuestro grano de arena, como decía Marcela, va de la mano de un programa específico para mujeres en la industria energética, un programa revolucionario y único que no es más que un pool o un pack de herramientas y estrategias para mujeres que el día de mañana puedan tomar sus decisiones libre y voluntariamente. Y si quieren o no quieren tomar posiciones de liderazgo, no tenga que ver con ninguna otra cosa que no sea su propia decisión. Así es que ese es más o menos el panorama que nosotros vemos en el World Energy Council. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho como país, pero creemos que efectivamente nos falta mucho. Muy bien, muchas gracias, Trinidad. Fabián, adelante. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a Marcela y a Trinidad su exposición desde el punto de vista de dentro de la empresa, ¿cierto? Yo voy a compartir algo, una PPT, porque mi sesgo académico, perdonen que lo haga, pero no tengo este sesgo y no puedo funcionar de otra manera. La verdad que no tengo la capacidad que tienen ustedes para hacer esto, así que tengo que acompañarme de una PPT. Así que voy a compartirles una PPT cuando la encuentre. Ahí la encontré. Y déjenme ponerla ahí. Y les voy a contar entonces un poquito sobre, de nuevo, aquí hay un sesgo académico, ¿cierto? Trabajé alguna vez en la empresa privada, para que no crean que no trabajaba en la empresa privada, alguna vez trabajé. Ahora trabajo más bien en la academia, y hay un sesgo obviamente académico aquí y más bien para justamente entender un poquito el contexto y explicar algunas cosas que quizás no se entienden. Aquí agradezco a Beatriz Alaman y a Raimundo Liu que me ayudaron a armar esta PPT, sobre todo con los datos actuales, que no los tenía tan claros. Bueno, como bien dijo Marcela, ¿cierto? El techo de cristal fue acuñado en el 68 por esta experta en relaciones laborales y se usó en un paper en el 86. Y básicamente describe este fenómeno que es un fenómeno como invisible, que no se ve, que de alguna manera no permite que las mujeres pasen a labores de liderazgo o a puestos o avancen en la carrera laboral, académica, ¿cierto? Voy a ir bien rápido, por favor, para que para que no estén tan lateados, no se vayan todavía. Hay 4 criterios que distinguen esto, básicamente los mencionó justamente Marcela, tienen que ver con un tema ¿cierto?, de diferencias en los resultados, ¿cierto?, que no están explicadas por algo que nosotros observamos como educación, desigualdades, ¿cierto?, en el avance de la carrera profesional, diferencias, mientras más arriba de la carrera uno esté, hay más brechas todavía. Todas estas cosas como que se identifican o lo identifica la literatura como techo de cristal. Hay 3 teorías que explican este fenómeno. Una es la teoría del patriarcado, es decir, los hombres quieren mantener los puestos de poder y por lo tanto no quieren que las mujeres entren a estos puestos de poder. Eso es lo primero. Que se mezclan un poquito, con discriminación por sexo, pero ahí hay una sensación, por ejemplo, de que las mujeres se van a tomar más tiempo, ¿cierto? No van a ser capaces de, ¿cierto? Porque en promedio ellos creen o se cree que va a pasar eso. Y hay un sesgo racional que es intencional, básicamente intencional, que se mezcla un poquito con la teoría del patriarcado, que es intencional de que las mujeres esta persona no va a ser capaz de hacer esto, ¿ya? Y, por ejemplo, también hay otras barreras en el ámbito académico, por ejemplo, donde uno, aquí lo identificó esta autora, Faye Griffin, identificó este sesgo académico que existe justo cuando uno quiere promover a las personas en la academia. En general son entre los 30 y 40 años, y eso en nuestra cultura, ¿cierto?, no se compatibiliza muy bien con el mundo familiar. Entonces, por esas razones no alcanzan estos puestos. Lo mencionó Marcelo un poquito. Por eso voy bien rápido, porque esto ya lo mencionaron nuestras invitadas, ¿cierto? ¿Qué quiero mostrarles acá? Que es algo interesante, que ponerlo en contexto. Como bien decía Trinidad, en algún momento, estas cosas pasan en otras partes del mundo, y pasan harto. No es que nosotros seamos bien especiales o seamos súper distintos.
pasan en todas partes del mundo. Hay mucho trabajo, mucho estudio, por ejemplo, en Suecia mostrando esto, mostrando en la empresa privada qué pasa, ¿cierto? No voy a ir con detalles, pero para contarle un poquito. Básicamente pasan en países que nosotros creemos y aspiramos quizás a hacer como, ¿cierto? En Estados Unidos se encontraron cosas bien interesantes también, que en el sistema público, por ejemplo, las brechas eran mucho más chicas. Entonces había menos este problema de techo de cristal. Pero lo vimos hace poquito, ¿cierto? Hace unos años atrás en las elecciones, ¿cierto? En Estados Unidos, donde en ciertos niveles no hay un techo de cristal, pero a otros sí, ¿cierto? Como que no llegan a otras posiciones de poder. Pero en el sector privado en Estados Unidos sí hay diferencias importantes. Hay diferencias importantes, porcentaje muy bajo de mujeres accediendo a puestos de liderazgo de las empresas, de las compañías más grandes de Estados Unidos, ¿cierto? Lo mismo en Suecia, lo mismo en muchas partes. Y en el ámbito político también se dan también estas diferencias, son importantes en muchas partes del mundo. Vamos a ir en un segundo más a los datos en Chile, pero son brechas políticas impresionantes. Estamos hablando de 80, 70% de la brecha, o sea, no acceden a estos lugares, y lo vamos a ver con los datos en Chile. Si uno mira datos en Chile al 2020, este es un paper también que mostraba que solo el 28% de, no sé, a lo mejor bien esto un poquito, o quizás sí, ya no sé qué estoy diciendo, pero solo el 28% de las personas que se adjudicaron cargos públicos a través del sistema de alta dirección pública eran mujeres. O sea, un tercio de los cargos. En cargos de más confianza es más chica todavía y es más grande la brecha, ¿cierto? Y cuando miramos a todos los funcionarios públicos, ¿cierto?, que ostentan algunos cargos directivos, también estamos hablando de un tercio. Es decir, hay un tercio de mujeres, 2 tercios de hombres en la mayoría de los cargos en la administración pública. Algo falló acá, ahora sí voy. ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo hemos avanzado? Y comparto también la reflexión que hizo Marcela, de que hemos avanzado, y Trinidad también, hemos avanzado, hemos reducido la brecha, pero muy despacio. Entonces, lo primero, muy lento. La brecha económica, si uno mira datos de inserción laboral, ¿cierto? Fuerza de trabajo. Esto es pre-COVID. Post-COVID, vamos a ver qué está pasando. Post-COVID, las cosas no van muy bien. Pre-COVID, veníamos a paso lento, pero avanzando. Nos ubicamos en el lugar 19. Tampoco es para sentirse tan orgullosos que estamos en el lugar 19, pero estamos en el lugar 19 de 29 países. No es tan malo, ¿cierto? Y hemos avanzado en lo político, en lo privado, ¿cierto? Y en la empresa y en lo público. ¿Ya? ¿Cómo se ve la representación? Se ve bajita todavía. Estamos en el 23 y el 26% de senadoras y senadores y diputadas y diputados, ¿cierto? En las elecciones anteriores, municipales, 11%. Pero cambiaron, tuvimos 33%. ¿Cierto? ¿Por qué? Lo que mencionó un poco Marcelo. Hemos avanzado en algunas políticas que nos ayudan, nos guían y nos marcan el camino, ¿cierto?, para la inserción de las mujeres en estos cargos más altos, cargos de poder, ¿cierto? Se bajó la sobrerepresentación masculina, se cayó la sobrerepresentación, pero la pregunta es, ¿por qué no sigue cayendo más? Y hay varias razones. Razones, por ejemplo, en términos políticos, que el acceso al dinero es mucho más bajo en mujeres que en hombres. Los hombres acceden a más créditos, los hombres reciben más aportes desde individuales y privados y desde sus partidos. Entonces, hemos avanzado en políticas que de alguna manera nos permiten tener cuotas, ¿cierto? Pero todavía estamos avanzando en términos de, por ejemplo, financiamiento de la política, ¿ya? En el sector privado en Chile también hemos avanzado con los cargos de gerentes, con cargos, mujeres en cargos de gerentes y en directorios, pero estamos súper bajos, o sea, 25% de los gerentes de empresas de IPSA son mujeres y 9,5% de directoras. Estamos bien mal, ¿cierto? Post-COVID las cosas empeoraron, y post-COVID las cosas empeoraron, o COVID más bien, no post-COVID, COVID empeoraron, y hay harta literatura también y harta evidencia que muestra que aumentaron las brechas en distintos ámbitos, no voy a entrar en detalle,
básicamente porque las mujeres ahora, eh, bueno, siempre ha estado, ¿no? Esto es cultural, una cuestión cultural que tenemos que cambiar, ¿cierto? Pero más aún durante la pandemia se han hecho cargo de ciertas tareas de cuidado y de ayuda sobre todo a las hijas y a los hijos, ¿cierto? Escolar. Nosotros hicimos un estudio llamado Vida en Pandemia donde eh, mostramos esto que hay brechas importantes en el tiempo que gastan las mujeres, ¿cierto? En otras tareas y los hombres no las gastan. Eso es básicamente lo que está pasando. Y eso perjudica simplemente la carrera profesional o académica de las mujeres. Hemos avanzado, como decía, muy lento. O sea, nos vamos a demorar muchísimo si seguimos el mismo paso en cerrar las brechas. Mucho. Creo que necesitamos políticas un poquito más potentes. Creo que vamos bien avanzando, pero necesitamos, como decía Marcela, avanzar un poquito más, ¿cierto? Ponerle un poquito más de velocidad, sobre todo post-COVID, porque el COVID generó, ¿cierto? Una ruptura en la tendencia. Veníamos con una tendencia positiva a cerrar estas brechas y se rompieron ahí. De hecho, en el mercado laboral, sin ir más lejos, retrocedimos como 10 años en la participación laboral femenina. Ahora, espero que llegue luego el post-COVID, porque no sé si va a llegar. Como que me asusta un poco esto, pero espero que llegue. Cuando llegue, tenemos que poner mucha atención en estas políticas. Y partiendo de la base, es interesante esto de ver que en la pirámide, ¿cierto? En esta pirámide de ascenso en distintas áreas, las mujeres empiezan como a desgranar un poquito y llegan poquitas a la cima, ¿cierto? Entonces tenemos que reinventarnos de cómo hacemos para que esta pirámide se enanche, ¿cierto? En las posiciones más altas. Nosotros hacemos, por ejemplo, un taller para mujeres que es como un acompañamiento a una postulación de doctorado en economía que empieza ahora en agosto, pues están invitadas las mujeres de pre y posgrado de economía. Lo hacemos los jueves en agosto, en la tarde, justamente para incentivar a que más mujeres hagan doctorados en economía, porque hay muy poquitas. Entonces, creo que la reflexión es que estamos en un pie interesante, hemos avanzado bastante, pero nos falta todavía muchísimo por avanzar y damos mayor rapidez. Eso. Muy bien. Muy rápido, Luis. Muchas gracias, Fabián. Ok, voy a tratar de unir ciertas preguntas que me han llegado de distintos lados. Voy a ir, en realidad me voy a aprovechar de que Fabián estaba hablando de la pandemia, porque hay una que tiene que ver con eso para ir hacia allá. Evidentemente hay un efecto impacto de la pandemia, sobre todo sobre una variedad enorme de variables sociales. Esta es una de otras. Hemos visto el efecto que tiene sobre la pobreza, en fin, desigualdad. Y evidentemente también todos entendemos que hay un efecto impacto y otro va a ser el efecto permanente. O sea, como ocurre en tus ecuaciones diferenciales, Fabián, ¿no es cierto? Hay dos raíces, ¿no? Entonces hay una que es el efecto impacto que es específico de la pandemia y que algo de eso se va a desarmar cuando salgamos de la pandemia, ¿no? O sea, se va a desarmar como endógenamente, por así decirlo, ¿no? Pero hay otro que es un efecto más, no sé si permanente, pero de mediano plazo, que tiene que ver con que hay empresas que colapsaron, hay gente todos sabemos además que en el mercado laboral están estos efectos de que la gente se retira del mercado laboral y a veces cuesta entrar de vuelta, ¿no? Y si ese tiempo se prolonga, 2, 3 años, hombre o mujer, ¿ah? O sea, después la vuelta es más difícil por distintas razones cognitivas, emocionales, en fin, prácticas familiares. Entonces, están esos dos efectos. Sin embargo, hay una persona, Gabriela Rojas, que preguntaba, que trabaja en el Ministerio de Salud, nos dijo que trataba como de preguntar, ¿cómo puede haber una oportunidad acá? Yo tratando como de entender, porque no puso más que, dijo, ¿cómo podemos ver la pandemia como una oportunidad? Saludo el optimismo de Gabriela, o sea, sí, ¿verdad? Pero, lo que yo trataba de pensar era que, claro, hemos visto estos cambios en el modelo laboral forzados por la pandemia, y claro, en un primer momento puede haber, la primera raíz es como de que terminan perdiendo las mujeres, ¿no? O sea, se termina siendo peor para ellas porque la casa y todo lo más, pero en realidad también es cierto de que están movilizándose cambios tecnológicos y de prácticas de gestión que pueden hacer más compatible a futuro, ¿no? Por ejemplo, la vida familiar con la laboral, por esta vía, efectivamente, es distinto el mundo del teletrabajo como un mecanismo para una mujer profesional, por ejemplo, cuando sí hay colegio, po, ¿ah? Es como distinto, es muy distinto, ¿no? Que cuando no hay colegio, ¿te fijas? Entonces,
y también es cierto que muchas empresas están sacando la cuenta. Yo lo he escuchado a algunos amigos empresarios míos que así me lo dijo la otra vez un amigo directamente, me dijo, mira, yo no sé qué estoy haciendo pagando ese arriendo en Sanhattan, ¿me entiendes tú? Para tener a la gente ahí, pues estoy gastando un platal en un piso, cuando en realidad lo que tengo que hacer es pagarle mejor conexión a la gente en la casa y tener un auto para que la gente se mueva rápido si necesita moverse, y me voy a ahorrar y le puedo subir el salario a la gente. ¿Sí? O sea, yo creo que esto ha motivado ciertas reflexiones por cierto, específico a ciertos sectores, no es generalizable, ¿no? En fin, pero que sí es muy relevante para el tema de techo de cristal, ¿no? Porque claramente la realidad es distinta en este tipo de temas de la trabajadora, digamos, no calificada, ¿no? En fin, que su presencialidad es medio imposible sustituir quizá, pero para las profesionales claramente aquí hay una oportunidad. Entonces me interesaría pensar si ustedes ven oportunidades ahí. No sé, vamos a hacerle esta pregunta a Marcela y a Trinidad. A ver, Marcela, dale. ¿Se escucha ahí? Se escucha. Ustedes, bueno, lo saben mejor que nosotros, han escuchado esa frase de que, suena cliché, toda crisis es una oportunidad de cambio. Yo creo que esa frase hay que ponerla en práctica, porque nos llega al corazón de lo que nos está pasando hoy día. Yo con Gabriela concuerdo en la duda si esta crisis es una oportunidad para las mujeres, porque lo digo mucho en el sector energético, no saco nada, absolutamente nada con reclutar a mujeres si van a llegar a una empresa a ganar menos por el mismo trabajo, a no tener posibilidades de ascender a puestos de liderazgo, si va a haber hostilidad y violencia de género. Yo prefiero decirle a esa mujer, ¿sabe qué? Esté en un ambiente protegido, y busque un mejor empleo. Creo que esta es una oportunidad, y por ahí se dice siempre, para reconstruir mejor, ¿cierto? Ese concepto, que la empresa está mirándose hacia adentro, el sector público también. ¿Qué podemos hacer mejor en esta nueva puesta en marcha bajo estas condiciones que ya cambiaron? Entonces ahí hay que movilizar muchos esfuerzos y ahí se dijo, ¿cierto? Teletrabajo. Yo pienso siempre en teletrabajo. Puede ser una opción estar en la casa si es que tiene las condiciones adecuadas en torno para que los hijos estén en la sala cuna o en el colegio. Ok, pero me falta un concepto ahí, corresponsabilidad. ¿Qué pasa con la corresponsabilidad? Porque estamos pensando solamente en materia de elementos para la producción y la mujer, ok, tenga una mayor productividad. Pero ¿qué pasa si en la casa trabaja en promedio 8 o 10 horas más que la otra persona que la acompaña? Entonces aquí me parece que es una oportunidad para repensar lo que está pasando mejor en el núcleo familiar y cómo la empresa, ojo, la empresa no estaba asociada antes de la pandemia al entorno intrahogar. Hoy día me parece que la empresa tiene que pensar un poquitito más en las condiciones que están pasando a nivel de trabajador, porque hay casuísticas específicas. Hay hombres que cuidan a sus hijos y no tienen más redes. Hay mujeres que cuidan a sus hijos. ¿Qué la empresa empieza a hacer respecto de aquello, cómo colabora con su trabajador? Muy bien. Trini. Gracias, Oscar. Sí, yo estoy de acuerdo con Marcela y le agradezco mucho el comentario a Gabriela Rojas, a quien me encantaría poder contestarle mirándola, pero solamente te contesto aquí a tu pregunta en el chat. Efectivamente, es un poco contradictorio decir que una pandemia, un dolor tan grande como el que estamos viviendo y estamos siendo cuerpo presente como generación, pueda significar algo como más bien positivo, considerando que los cambios culturales son cambios que se demoran muchísimos años, ¿cierto? Pero lo que hemos observado en el sector energético y lo que observa el World Energy Council con sus socios colaboradores del sector público-privado de la academia es precisamente eso. Hoy día, al menos, digamos, no tengo claro si es por una cosa reputacional o, digamos, si es porque está de moda, pero no conozco personas que en reuniones emitan juicios o afirmaciones que otrora eran pan de cada día, digamos.
O sea, hoy día el mindset está situado en otro lugar y eso tiene que ver con la pandemia y en Chile en particular con el proceso que vivimos desde el 18 de octubre, ¿cierto? Este mindset se movió de un lado hacia otro. Los entendidos en sociología o en comportamiento humano podrán tener mayores análisis de lo que puedo conversarles yo, pero eso es lo que observo de buenas a primeras este último año de reflexiones profundas con CEOs de compañías gigantescas que manejan decisiones para cientos y miles de familias que hoy día están situados en otro mindset. No tengo claro, como les dije, si es una cosa de moda, pero muchos de ellos y muchas de ellas sí estoy segura que es de corazón y están implementando muchísimas acciones concretas al día de hoy. ¿Sí? Tal como dice nuestra CEO en el World Energy Council, está muy bien hacer roadmap, está muy bien hacer planificaciones estratégicas, está espectacular hacer, digamos, proyecciones de corto, mediano y largo plazo, pero lo que hay que hacer es actuar y actuar ya. Y eso es lo que estamos movilizando. Y esta pandemia nos llevó, digamos, al extremo en eso. La digitalización, por ejemplo, era un proceso que veníamos conversando hacía muchísimos años. En el sector energético era como un must, ¿sí? Y entonces sí, que el teletrabajo, que la historia, y nunca lo hacíamos. Y tuvo que llegar esta pandemia para, digamos, empujarnos a ello. Lo mismo los comportamientos de compra, de compra online para adultos mayores, personas que decían, yo jamás voy a realizar una compra online, jamás voy a utilizar mi device para comprar nada, voy a ir al supermercado, al almacén, de barrio, etcétera. Hoy día tú tienes a mi mamá, una mujer de 78 años, que no hace otra cosa que abastecerse a través de las vías online. Esos cambios culturales, de mindset, de ubicación cultural, están ocurriendo en este momento. Y por eso es ahí una gran oportunidad. Es ahí donde necesitamos liderazgos firmes y con convicción, como lo decíamos a un comienzo, que movilicen esa aguja y que la capitalicen y que la capitalicemos todos. A eso me refería Gabriela. Muy bien. Déjame transformar esta pregunta para Fabián, porque claro, uno trata de ser positivo, ver qué cosas se pueden hacer hacia adelante, cuáles son los desafíos, pero hay elementos regulatorios e institucionales que tienen que ver con esto, ¿no? Porque, bueno, por algunas de las cosas que decía Marcela, ¿no es cierto? O sea, una cosa es que digamos, ya, perfecto, te vamos a dar la flexibilidad de que yo sinceramente creo que vamos a ir hacia modelos mixtos, a cosas como que la gente va a ir 3 días a la semana a la oficina y 2 en algo así vamos a converger, ¿no? Pero ahí, claro, aparece el tema de que yo tengo que preocuparme de las condiciones en la casa para la persona, para que pueda trabajar en la casa. El colegio ayuda harto, en fin, pero la conectividad es un tema, no es obvio eso, especialmente hay ciertas industrias para las cuales es crítica la conectividad, no se te puede caer el sistema, digamos. Entonces, hay una serie de temas ahí, ¿no? Pero también hay un tema que tiene que ver con los horarios, ¿no? Y el control contractual, ¿no? Después de todo, los trabajadores o trabajadoras tienen un contrato, ¿no? Y esos contratos en nuestro código laboral están muy asociados al tema de las horas, ¿no? Y el cumplimiento de horarios. Lo sabremos nosotros, Fabián, ¿no es cierto? Que todavía firmamos planillas de horas en la Chile, aunque ustedes no lo crean. ¿Ah? Así el sector público a veces. Bueno, en fin. Entonces, y claro, uno puede llenarse la boca y decir, no, flexibilicemos eso. Sí, claro, pero ¿cómo se controla? O sea, cuando uno se pone en la idea de que no todo el mundo es un angelito de Dios, digamos, ¿no? Ni una angelita de Dios, sino que también hay que tener un cierto control de ciertas cosas. ¿Cómo se hace eso y no se convierte en algo abusivo en el sentido de que la gente termina trabajando más horas todavía porque no hay una diferencia entre estar en la oficina y la casa? Después de todo, esa diferencia ayuda a separar un poco la vida privada de la laboral. Em, Claro, siempre hablamos de que tendría más sentido controlar por productividad, ¿no? Que uno pueda medir productividad, pero también es cierto de que la productividad a veces es difícil de medir y de que el cumplimiento horario es una mala sustitución de la productividad, pero que se usa. Entonces, yo creo que hay un conjunto de desafíos ahí como laborales que no son obvios. No sé qué piensas de eso, Fabián. Pues definitivamente, ahí están los desafíos. Volviendo a la pregunta, también soy optimista de que esto puede ser una oportunidad, pero al mismo tiempo, como algo mencionó Marcela, esto tiene que compatibilizarse con un cambio cultural. No puede ser que las mujeres finalmente terminen trabajando desde la casa y haciendo 2 o 3 roles dentro de la casa, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Este cambio, sí, es complejo en el mercado laboral, pero ya tenemos experiencias justamente en el área tecnológica, donde las empresas en general, y estoy pensando en empresas grandes, ¿cierto? O en firmas grandes, como Google o
Facebook o esas empresas, donde el horario ya es un poquito más flexible, es como ya más etéreo, ¿cierto? Y se trabaja más bien por ciertos objetivos. Lo difícil es justamente enmarcar esos objetivos en, digamos, en un horario de trabajo razonable, ¿cierto? Que eso es yo creo que es lo más difícil. Definitivamente vamos a tener que empezar a trabajar bajo otras métricas, ya no tiene que ser la hora, ¿cierto? Va a tener que ser con ciertos cumplimientos que justamente van a tener que ser coordinados y de alguna manera organizados, ¿cierto? Eso es la parte difícil. Yo a esa parte no sé muy bien cómo hacerlo. Creo que para allá va, organizado de cierta manera para que uno pueda medir esta productividad de esa forma y no de la manera horaria, para compatibilizarlo justamente con un trabajo no presencial. Si no, vamos a tener que tener una cámara con nuestro jefe mirándonos, ¿cierto? 24 horas o las 8 horas al día, no tiene sentido, ¿cierto? Yo creo que por allá va, y hay que compatibilizarlo, ¿cierto? Con este cambio cultural de roles de género dentro del hogar, como bien lo mencionaba Marcela. Pero yo también soy optimista. Creo que esto nos cambia, como decía Trinidad, ¿cierto? Nos cambia. La pandemia desnudó un montón de desigualdades, sí, pero flagrantes, así como que las vemos ahora totalmente. Y yo creo que eso también va a hacer cambiar un poquito el switch, ¿cierto? Por mucho que hay muchos hombres, ¿cierto?, que no hacen nada en el hogar, ¿cierto? No quiero mencionar a nadie, ¿cierto? No quiero apuntar a nadie con el dedo, ¿cierto? Que no hacen nada en el hogar. Eh, pero esos mismos hombres se están entendiendo un poquito más también, que hay cosas que se tienen que hacer dentro del hogar y que hay tareas, ¿cierto?, que se tienen que cumplir compartidas, que tienen que ser compartidas. Y yo creo que eso va a ir cambiando a poco, pero es un cambio más lento, Claro, a mí hay un aspecto de esto que encuentro bien difícil, ¿ah? Y es el tema de la negociación colectiva, que es un tema que me importa bastante, y es la siguiente. ¿Qué pasa cuando hay una empresa? No tengo la solución, ¿ah? Pero lo pienso. ¿Qué pasa cuando hay una empresa con puras trabajadores y trabajadoras que combinan esto de la oficina y el hogar, ¿no es cierto? Y ya entonces una de las variables que es clásica de negociación colectiva, que son los horarios, justamente, no sé, o sea, uno negocia horario, el pago por horario extra, y eso es como que te formatea ¿no? Pero ahora en realidad eso no existe, ¿no? Y entonces tú, en el fondo, el sindicato, comillas, tiene que negociar compromisos de producto o metas de productividad, tiene que decir, no, eso que usted le está pidiendo al trabajador es demasiado, ¿no? Para ese, entonces como que cambian, incluso para el mundo sindical va a requerir esto un cambio de manera de pensar que yo no la escucho todavía, francamente, ¿ah? Sí, porque así como estamos atrasados en el mundo quizás de la empresa, también yo veo un atraso ahí, entonces es bien interesante. Déjenme aprovechar estos últimos minutitos para otra pregunta que nos hicieron, como para un tema un poquito más, quizá más polémico, esto es una de las cosas, de los temas más así, más soviéticos, más que le gustan al profesor Landerreche a veces, ¿ah? ¿No es cierto? El tema de las cuotas, ¿ah? Porque Marcela decía que, y un poco de su frustración, ella decía, era que llevamos años tratando de promover esto, pero al final del día tiene que venir desde arriba el Estado e imponer las cosas, ¿no? Yo le diría a Marcela que a mí no me extraña tanto eso porque todos sabemos que en políticas públicas existe este fenómeno estratégico del dilema del prisionero, ¿no es cierto? En el cual cada uno de nosotros sabe que hay un mundo mejor, pero no está disponible para ser el único que hace el papel, el loco, digamos, ¿no? Mientras todos los demás incumplen, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso genera un equilibrio estratégico que todos conocemos como la trampa del prisionero, en la cual no se hacen los cambios, no ocurren, a pesar de que todos sabemos que sería mejor para todos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Tiene que llegar desde arriba, ¿no? El tío Joseph, ¿no? Stalin, y decirte, usted tiene que hacer esto y usted, ¿no? Eso es eso es más viejo, y por eso es que existen estados y políticas públicas y todo lo más. Entonces, y ahí hay muchas dimensiones, pero una de las más polémicas es el tema de las cuotas, ¿no? Y es polémica, digámoslo de frentón, porque entra ¿no? en conflicto con cierta mentalidad más liberal, por así decirlo, que dice, no, bueno, está bien que promovamos algo, digamos, pero otra cosa es que uno obligue a la gente, ¿no? Capaz que no quieran, digamos, ¿no? Fabián decía que estamos promoviendo que haya más mujeres doctorados, que es como bien como enternecedor que Fabián y yo pensemos que todo el mundo quiere ser doctorado en economía, ¿no?
dado que somos doctorados en economía, capaz que nadie quiere, capaz que no sea tan bueno, ¿no? Pero claro, en el fondo, ¿hasta qué punto uno tiene que imponerla? Entonces, creo que ahí hay una tensión. Yo tiendo a caer del lado un poquito de las cuotas sin exagerar, por así decirlo, ¿no? Yo tiendo a pensar de que cuando hay correcciones mayores, ¿no? Como el tema del género en la política o el tema de los pueblos originarios, cosas por el estilo, tiendo a pensar de que eso, hay experiencias históricas que muestran que eso ha jugado un cierto rol, ¿no? Ahora, para siempre me parece que es una mala idea. Ojalá es un instrumento para facilitar un cierto cambio cultural. O sea, ojalá uno llegara al momento en que la suelta. Esa es mi posición, digamos, que puede ser quizá mostrar mi sesgo ideológico, digamos. Pero me gustaría ver cómo caen ustedes en esta idea de las cuotas u otro tipo de cosas más duras, digamos. Hacemos esta ronda y ahí terminamos. Marcela. Bueno, a la consulta que hace la persona que hace plantea esta inquietud, la literatura, cuando partimos nosotros con este tema hace unos años, la literatura señala que hay tres tipos de formas de abordar esta inserción de más mujeres a los cargos de liderazgo. Primero, mediante la fuerza legal, a través de normativas específicas, cierto, rigurosas, que te dicen esto es, el porcentaje, y ya vieron ya esta ley que está en discusión hoy día en el Congreso de las cuotas en las empresas públicas, que ningún género va a superar o debiera superar el 60%, hombres o mujeres. Esa es una fuerza legal. O en Finlandia que se dice, no sé, el 40% de mujeres en la fuerza laboral, y eso es así. Y eso no ha cambiado, y eso ha modelado un poco esos países. Son decisiones de Estado. La segunda forma es a través de cuotas que pueden ser transitorias, como una herramienta, como un instrumento, para salir un poquito del paso de esta lentitud, o cuotas permanentes, o también proporcionales, ¿cierto? Como decíamos antes, grupos minoritarios proporcionales. Y la última es una especie de progresión voluntaria, es decir, queda a juicio, en este caso, por ejemplo, de la empresa, si a partir de la evidencia efectivamente concuerda que sobre un 30% de mujeres en los directorios lo reditúa en rentabilidad, productividad y otros KPI que están demostrados. Entonces, mi posición tiene que ver lo que hemos dicho como Estado. Nosotros tenemos hoy día un plan de igualdad que nos dice que tenemos que llegar a un cierto porcentaje de mujeres en el sector público hasta el año 2030 e ir incrementando aquello gradualmente. Entonces, tenemos un mandato como funcionarios públicos y ahí hay una fuerza legal y vamos hacia allá, y tenemos que ir trabajando entre medio de los procesos culturales para ir hacia allá, para adaptarnos. En el caso de la empresa privada, ahí hasta el momento la Comisión de Mercado Financiero, ¿cierto?, está revisando una norma, no me acuerdo si la 386, para tratar que las empresas empiecen a evidenciar los niveles de mujeres en posiciones de liderazgo y exponerlos a la sociedad, y ellos mismos se vayan autorregulando. Quedan en libertad de progresar de acuerdo a sus propios intereses, de acuerdo a su propia mirada de cuántas mujeres pudiesen estar en los cargos directivos. Así que en el caso del mundo privado, eso ha quedado mucho a discrecionalidad de ellos. Nosotros acabamos de tener una reunión con Colbún, con la industria, y Colbún se planteó un objetivo, al año 2025, tener un cierto porcentaje de mujeres en los cargos de liderazgo, pero no es el común, son algunas, entonces ha quedado a discreción. Perfecto, Trinidad. Sí, gracias, Oscar. Con respecto a la pregunta en particular, mi opinión personal, a mí no me gustan las cuotas. A mí me gustaría que el mundo fuera un mundo feliz, en el que todas las personas tomaran sus responsabilidades, sus deberes, de acuerdo a sus capacidades, sus talentos, y que compartiéramos derechos y deberes. Pero como soy una ilusionada, optimista y positiva, sin ser ingenua, creo que el primer paso tiene que venir de este Papa Fisco, como le llamen, que nos entrega cierta normativa, que nos entrega ciertas obligaciones reglamentarias, para poder empezar a generar ese cambio. ¿Sí? Yo creo que junto con lo que hablábamos antes, que son estos remesones que no dependen de los seres humanos, como puede ser una pandemia, un terremoto o lo que venga, un cataclismo, también tiene que haber esto otro, digamos, estas obligaciones para empezar, para dar el primer paso, es fundamental. Y lo que no podemos perder de vista es lo que ocurre en otros países, como donde dice Marcela.
Hoy día uno conversa con personas de Noruega, y en Noruega este no es un tema. Este no es un tema. Yo tengo el placer de compartir con entidades miembros de WEC que son de Noruega, como son una generadora que se llama Statkraft, perdón, y un banco, el banco de Noruega precisamente, y cuando yo les pregunto cómo lo hacen allá, me dicen, es que Trini, allá no es un tema, allá las mujeres y tienen hijos, y no tienen uno, y tienen tres, y comparten con sus acompañantes, con sus significant others, las responsabilidades, y tienen distintas facilidades para realizar su trabajo, y los directorios están half and half, y entonces hacia allá es donde tenemos que observar, sin perder de vista que también podemos caer en los otros extremos. Así es que mi opinión particular es que ojalá no hubiesen cuotas para nada, ni para personas con discapacidad, ni para adultos mayores, ni nada de ello, pero creo que sí es necesario en un país tan joven como Chile, en un país que está, digamos, despertando en estos recientes años que tenemos de funcionamiento como república. Así es que esa es mi opinión. Muy bien, Fabián. Mi opinión personal es que comparto las cuotas. Creo que son el mecanismo a corto plazo que te permite equiparar un poquito la cancha. Y se ve que han funcionado, así que soy de la idea de esa. Voy a saltarme un poquito el protocolo, Oscar, porque hay dos preguntas que me parecieron interesantes que están en el chat. Una de Adelante. Javiera, que tiene que ver con qué pasa con después de los doctoras, qué pasa después con el tema de maternidad. Hemos avanzado también en eso. Se le entrega cierta flexibilidad a las mujeres por maternidad o por otros casos, ¿cierto? Para publicación. Todavía estamos avanzando en eso. Funciona igual como funcionan, ¿cierto? Digamos, las leyes de positive, ¿cierto? Como de discriminación positiva. Eso es como lo que pasa, y pasa mucho. Y la de Fabián, que preguntaba, mi tocayo Fabián, ¿cierto? Que es este avance lento que tiene que ver con las empresas o con la política, con las dos, básicamente, porque están manejadas en general por hombres que tienen una visión distinta de la sociedad que las mujeres, y por lo tanto eso genera estos sesgos y se reproducen estos sesgos y hay un poco de repetición de los casos en el futuro. Eso quería decir. Muy bien, ok, muchas gracias. Quería primero agradecer a todos los participantes que nos acompañaron hasta el final en este importante tema sobre el tema de los techos de cristal, este seminario de Economía. Quería agradecerle a los panelistas, a Marcela Zulantay, a Trinidad Castro y al profesor Fabián por su participación. Muchas gracias. Creo que fue su conversión. Podríamos estar mucho más rato hablando, pero la idea es como que uno no se pase, ya nos pasamos de hecho, pero la idea es no pasarse demasiado, más que todos tenemos almuerzos y cosas y niñitos que empiezan a molestar en la puerta. Así que, y simplemente recordarle a los participantes que si están interesados en los diplomas de Economía, les acabo de compartir el vínculo para que los vitrinen, en particular el diploma de brechas de género que uno de los directores, el profesor Fabián Duarte, junto a la Vale Paredes, y también el diploma de desarrollo sostenible, del cual no hablamos nada, digamos, pero es un tema que tiene que ver con la actividad de ambas de nuestras panelistas, ¿no es cierto? El tema de energía y desarrollo sostenible es un gran tema para Chile. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias a ustedes. Chao.